Muy buenos días para todos, para todas nuestros asistentes, tanto presenciales como online. Es un gusto para nosotros dar inicio a nuestra segunda mesa redonda en el marco del convenio celebrado entre la Secretaría de Hacienda Distrital y el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la que hemos denominado nuestra Escuela Distrital Tributaria. La presente mesa redonda tiene como tema central ética tributaria y para ello contamos con la presencia del doctor Roberto Carlos Insignares Gómez, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gerencia de impuestos, especialista en Derecho Económico de la misma universidad, especialista en Tributario Internacional de la Universidad de Austria-Argentina, investigador en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid y candidato a doctor de la misma universidad. De su carrera académica destacamos su participación como docente con más de 15 años de experiencia en la Cátedra de Hacienda Pública de la Facultad de Derecho y en la Cátedra de Derecho Tributario en la Facultad de Finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Asimismo, ha sido docente de diversos posgrados de las citadas facultades y de la Maestría en Administración de Negocios. Profesor invitado de la Universidad de Carlos III de Madrid, Universidad del Norte, Universidad Autónoma del Caribe y Universidad de Manizales. Destacamos del doctor Roberto su vasta producción bibliográfica en temas científicos, tecnológicos y artísticos, así también culturales. Dentro de su carrera profesional, se ha desempeñado como gerente de impuestos de Deloitte, ha sido asesor de entidades como la Superintendencia de Valores, la Consejería de la Presidencia de la República para el Desarrollo Institucional, ha sido asesor del director de Impuestos y Aduanas Nacionales y actualmente es socio líder de la firma Insignares Abogados Asociados, es nuestro actual director académico del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y es docente de maestrías, especializaciones y pregrados de la Universidad Externado de Colombia y de otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Es para nosotros entonces un gusto presentarles al doctor Roberto Insignares, contar con su presencia y los dejamos en su compañía. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y más con estas premuras de tráfico que tenemos hoy en día en la ciudad, donde las 8 de la mañana es de esas horas que son difíciles, ¿no? A veces es mucho más fácil bien temprano o luego de las 9:30, porque las 8 de la mañana es una hora que suele ser difícil. Bueno, nos complace mucho acompañarlos en este tema. Y la idea, como lo hemos venido planteando con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, es socializar algunos de los elementos que son básicos, que subyacen detrás de lo que se entiende o lo que todos interpretamos como la cultura tributaria. Para llegar a la cultura tributaria, pues hay un camino largo, ¿sí? Tal vez una sociedad solo llega a esos puntos que vamos a discutir ahora actualmente, luego de que ha reflexionado internamente sobre sí misma como sociedad y sobre el destino que digamos asume y las responsabilidades que ello implica. Dentro del cronograma de las mesas redondas, una de las propuestas que fue, digamos, socializada con la Secretaría fue hacer unas reflexiones sobre un tema que en Colombia a la gente le parece un poco curioso, e incluso muchos preguntan, bueno, ¿y esto qué es? Esto de cuando hablan de ética tributaria. Esto de ética tributaria, digamos, viene de hace muchos años. Es un tema que ha sido desarrollado tal vez por buena parte de la dogmática europea. No es un tema novedoso ni que estemos inventando aquí en Latinoamérica. Es un tema que ya ha sido abordado y vamos a ver que a lo largo de esta exposición pues vamos a traer a colación muchos de los teóricos que son reconocidos en el ámbito de la dogmática tributaria y que se refirieron específicamente a este tema de la ética tributaria. Un tema que trasciende la órbita del servicio público para ubicarse en otros escenarios. También se ubica en el escenario del asesor tributario, se ubica en el escenario del ciudadano y se ubica en el escenario del juez.
tal vez habláramos de 4 actores que tienen que ver mucho específicamente con la definición, la, digamos, dinámica y las conclusiones que pueden darse en el marco de la relación jurídico-tributaria. Yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones y Victoria les va a enviar también para que ustedes tengan alguna bibliografía, además de esta presentación que voy a usar, para que sepan un poco dónde pueden encontrar algunos elementos que el día de mañana les motiven a leer o a estudiar más sobre este tema. Siempre he creído que un profesor, uno le abre una puerta y le dice, mire, aquí hay esto, y dependiendo del interés que uno tiene, uno entra y navega en eso o no. Pero en charla de 1 hora o 2 horas es muy difícil uno condensar pues todo lo que hay detrás de estudios científicos máximo, cuando estos estudios pues tienen un desarrollo como el que tiene el tema que nos ocupa. Entonces, lo primero que nosotros vamos a desarrollar, digamos, hemos tratado de preparar 11 puntos que considero importantes tratar con ustedes. Primero, tal vez algo que es básico. Si nosotros vamos a hablar de ética tributaria, pues el primer punto sería ¿qué es ética? ¿O qué entendemos nosotros por ética? Un segundo punto, ¿qué comprende y qué aspectos deben de ser tenidos en cuenta en la misma? Tercero, una relación que vamos a ver que es algo que no puede, digamos, abstraerse, y es el valor de la justicia que va implícito en todo el diseño del sistema tributario y que va a encontrar instrumentos precisamente para hacer que este valor de la justicia pueda o no cumplirse. Y ahí es donde entramos con los famosos cánones impositivos de los tributos, los principios modernos de la imposición y en particular los avances y digamos lo pacífico que ya es en la mayoría de estados y en particular en las constituciones políticas de la mayoría de estados, el adoptar ciertos principios básicos para la orientación del sistema tributario, principios que se proyectan no solo en el ámbito de lo nacional, sino que también se proyectan en el ámbito de lo territorial. Esto es, dependiendo del modelo de Estado que yo tenga, tocan los impuestos nacionales, o en nuestro caso tocan los impuestos departamentales o municipales o distritales, como es el caso de los que atañen específicamente a la administración de la Secretaría de Hacienda. Y cuando uno articula los principios, pues tiene que hacer una aproximación necesariamente a eso que es la ética fiscal. Y esa ética fiscal vamos a tratar de verla desde unos problemas organizativos que se pueden dar en la administración tributaria. Vamos a ver cómo puede ser un criterio auxiliar muy interesante para lograr, y creo que la experiencia de Bogotá en ese sentido ha sido muy afortunada, porque no sé si ustedes recuerdan ese famoso aporte voluntario que la gente hacía, precisamente pues lo que hay detrás o hace la gente hoy en día, lo que yo digo que hacía porque antes era como más notorio la representación de ese aporte en el recaudo. No sé ahora cómo está en el recaudo, ¿ha aumentado o ha bajado? ¿Ha bajado un poco? Sí, ustedes tienen cifras, ha bajado. Bueno, pero ese es un muy buen ejemplo. Lo que ha hecho Bogotá es un muy buen ejemplo en ese sentido, porque ahí lo que hay detrás de ese aporte es una posición ética. ¿Sí? ¿Una posición ética de quién? Del contribuyente. Y vamos a ver por qué, que hay detrás, eso ya se trata de todo ello. También vamos a ver el tema del asesor. Y vamos a reflexionar un poco sobre ese tema del asesor, porque hay una línea, digamos, tan delgada entre lo que es el acompañamiento que hace un asesor tributario y específicamente todas esas fronteras éticas que pueden darse ahí. Hoy en el instituto estamos iniciando, por ejemplo, un seminario de planeación tributaria, y el término planeación tributaria suele satanizarse mucho. ¿Sí? O sea, suele decirse que cuando alguien está haciendo planeación tributaria está haciendo algo malo. Entonces quiero que reflexionemos un poco sobre eso, hasta dónde llegan todos esos conceptos, como la evasión, la elusión, la planeación, el fraude fiscal, el ahorro fiscal,
conceptos que la misma Corte Constitucional ha venido, digamos, desarrollando en Colombia. Y pues otro punto fundamental es analizar ya no tanto la estructura del tributo, sino ciertos principios que tienen que ver con el desempeño de las actuaciones judiciales y administrativas, y en particular en el caso de las actuaciones administrativas que deben orientar, como el debido proceso y otra serie de garantías de regambre constitucional que deben ser atendidas por todos los ciudadanos. Entonces, digamos, esta va a ser la agenda. Vamos a tratar de hacer unas reflexiones muy generales. Hay una bibliografía muy amplia de este tema. La primera vez que me aproximé a esto fue cuando estaba haciendo mi curso de doctorado, cuando estaba haciendo un trabajo y específicamente estaba en un grupo de investigación con el profesor Eusebio González en la Universidad Carlos III de Madrid, el director del Departamento de Filosofía y del Derecho. Y él tenía un grupito donde se discutía un poco todo el tema de la ética a partir de alguna suerte de ensayos que se habían hecho. Y ahí encontramos cada uno de los doctorandos que estábamos en la universidad. Pues había gente haciendo un doctorado en telecomunicaciones, otros haciendo un doctorado en derechos humanos, y yo estaba haciendo un doctorado pues en derecho financiero y tributario enmarcado en derecho público. Entonces me decía, bueno, ¿y la ética cómo juega ahí? Entonces me puse a buscar qué había de eso y encontré que hay muy buena literatura sobre el tema, y tal vez el precursor de eso fue Fernando Sáenz de Bujanda. Quien haya estudiado derecho tributario en algún momento seguramente lo habrá oído citar o lo habrá leído. Fernando Sáenz de Bujanda era un abogado comercialista muy reconocido en España, era comercialista, y después, por la dinámica que implican los negocios, se terminó convirtiendo en ¿qué? En tributarista, y viene a ser el padre de buena parte de los profesores de derecho tributario que están hoy en España. O sea, el padre, digamos, científico, como un mentor. O sea, ustedes ven a Ferreiro, ven a todos los profesores en general, a Queralt, a Pérez Royo, a todos los profesores que generaron la doctrina en España. Muchos vienen de la escuela de Fernando Sáenz de Bujanda y de Rodríguez Pereiro. Profesores que a su vez se formaron en Italia, ellos, y en Italia también los italianos se fueron a formar a Alemania. O sea, cuando uno va a ver como toda la dinámica de dónde viene la dogmática fuerte del derecho tributario, es alemana. O sea, buena parte de las instituciones son alemanas, que se replicó después en Italia, la escuela de Berlín, que estuvo Giannini, tuvieron varios autores, después en España, y después obviamente los colombianos van a estudiar España y pues vienen a Colombia. Pero nosotros no somos el último eslabón de la cadena, porque aquí viene gente a estudiar también de Latinoamérica. Pero digamos, no es que nos estamos inventando la rueda. Eso es un tema que han venido trabajando científicamente desde hace muchos años. Bueno, como yo quiero que esto no sea, además estamos en viernes, no quiero que esto sea aburrido, yo quisiera preguntarles qué es ética. Y quisiera que me ayudara alguno con los micrófonos. El micrófono lo tenemos, Victoria. A ver, ¿qué es ética? Vamos por ejemplo. Doctor. Para mí ética es lo que moralmente está bien hecho, justo y honorable. O sea, aquello que moralmente está bien hecho, justo y honorable. Es justo y honorable. Bueno, un punto importante, lo acaba de decir, ¿su nombre es? René. Ese es un punto importante, porque usted ha ligado un concepto que es el de ética y moral. Y cuando hablábamos acá de ahora del aporte que se hace voluntario, estábamos bajo una política que era lo que pretendía. No era ni tanto de ética ni moral, sino de qué se hablaba ahí. De cultura tributaria, es lo que subyace detrás de todo lo que estamos haciendo. Entonces, es lo que hay que hacer una distinción entre lo que es cultura, moral y ética, porque es un ejercicio que muchas veces va articulado y que a veces debemos tener en cuenta para cualquier distinción. Quien quiera repasar un concepto de ética básico puede leerse unos libros muy lindos, diría yo, sin temor a ser cursi o algo por el estilo, que fueron los libros que escribió Fernando Sabater a su hijo, que se llama Amador, y él escribió Política para Amador, Ética para Amador, y una cantidad digamos, de ensayos que se los dedicó a él un poco precisamente para que reflexionara sobre ciertos puntos que eran importantes. Sabater, como filósofo y como educador, pues tenía detrás de sí
una historia muy bonita que contarle a su hijo, y lo trató de hacer a partir de este tipo de libros. Incluso hace poco publicó uno que se llamaba Ética de Urgencia, que era otro. Pero bueno, primero nos dice, hay moral detrás de la ética, ¿sí? La moral generalmente ha venido asociada en la historia a lo que está bien o lo que está mal, ¿cierto? ¿Qué está bien y qué está mal? Y es una concepción a veces que depende de qué, pues de la cultura. La cultura, que es un concepto per se polisémico, porque la cultura es muy difícil de definir. O sea, yo no puedo definir qué es cultura. Es algo que tiene muchas definiciones, desde definiciones de índole antropológico, definiciones de todo tipo, hasta una de Kant, que decía que es el arte de pensar y sentir de un pueblo. Toda cultura va generando una suerte de códigos de comportamiento. No es la misma la cultura que puede tener un país que está, digamos, y que es islámico, a la cultura que tiene un país que no es islámico, a un país como el nuestro, donde hay una libertad de cultos, en teoría, entre comillas, a pesar de que haya ciertos actores que crean que nosotros tenemos solo una religión. No, hay libertad de cultos en nuestro país. Entonces la cultura va a llevar implícito muchas cosas, o sea, es como ponerse uno de acuerdo sobre lo básico. Van a ver cómo vamos a pasar aquí por varios pensadores, pero van a ver cómo un pensador como era Rousseau decía que la ética era prácticamente inútil, porque la ley iba solucionando todo. Y vamos a ver cómo a veces la ley no lo soluciona todo, más la ley a veces complica todo, ¿sí? Y si no, que vamos a los impuestos nacionales y vemos el estatuto tributario a ver si está todo medianamente claro. Entonces, volviendo a lo que decía René, digamos que hay una cultura. Esa cultura es el arte de pensar y sentir de un pueblo. Cada cultura, cada país, un poco se pone de acuerdo sobre ciertos códigos. Y de la cultura se va a extraer la moral. Casi siempre la moral ha estado atada a la religión. ¿Por qué? Porque la religión ha sido la dueña de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿sí? Generalmente los valores que una persona desarrolla, el criterio axiológico que una persona desarrolla, entendido como la manera en que va creciendo, lo que nosotros decimos de que esta persona no tiene valores, o si tiene valores, en fin, va implícito detrás de lo que considera que es bueno o que es malo. Y eso es un poco una posición a partir de la moral. Y una moral que viene influenciada por algo que diríamos que es como, si fuéramos a círculos concéntricos, diríamos que hay un primer círculo, que sería la cultura, y de la cultura yo puedo extraer esa moral, porque dependiendo del tipo de cultura en que yo esté, no es la misma la de un país escandinavo a la de un país como el nuestro. Vean ustedes, por ejemplo, lo que pasaba con el partido Bélgica-Colombia ayer, si pudieron verlo, no sé, pero si vieron la noticia en la noche. Bueno, yo sé que no lo pudieron ver, pero a mí me contaron, yo no lo vi, ¿sí? Que hubo una entrevista a varios de los periodistas que estaban transmitiendo el partido, y los tipos no transmitieron en cabinas, los periodistas colombianos que van allá a transmitir, sino que se hicieron en el público, y en medio del público transmitieron el partido. Y ya saben cómo son nuestros comentaristas, o sea, aullaron todos nuestros goles hasta más no poder. Piensen ustedes en un belga que viene aquí al estadio y se mete en la mitad occidental general, ¿sí? Con 3 compañeros, seguramente con una silla prefijada donde él va, se sienta y transmite el partido para Bélgica. Y que el partido resulta ganando Bélgica 3-0. Y él, transmitiendo para los belgas, va a narrar cada uno de esos goles gritándolos. Imagínense a todos los ciudadanos colombianos al lado de los belgas. ¿Saben qué destacaban ayer los colombianos? Que la gente los felicitaba y los aplaudía. ¿Pasaría eso acá? Yo creo que sí. No podemos quedar mal, digamos que no pasaría. Pues bien, eso representa, digamos, ciertos códigos que de alguna manera son diferentes. Yo no sé en qué tribuna estaba, pero me llamó la atención ese tema. Lo digo que me contaron porque yo no había partido, estaba trabajando, ¿sí? Pero es un punto que refleja un poco ciertas cosas que son básicas. Y detrás de los impuestos está eso. O sea, cuando usted le pregunta a una persona, y ya para
más adelante entrar en lo que tiene que ver con los impuestos, pues hay que códigos culturales, los mensajes que de lo que la cultura tiene, lo que está bien y lo que está mal, y finalmente, doctor René, conforme a lo que usted decía, la ética viene a ser una decisión que yo tomo, y ya va a ser mucho más individual que la moral. Entonces la decisión que yo tomo, esa capacidad de discernir, está precisamente detrás de la ética. Y detrás de la ética es lo que yo considero que para mí es bueno o malo. Por eso se habla de ética en todos los puntos. Se habla de ética en la medicina, se habla de ética en el ejercicio del derecho, se habla de ética en todos los... Por ejemplo, una de las grandes discusiones que ha habido específicamente en el tema de la eutanasia tiene que ver con la ética. ¿Sí? Entonces, esa ética va a ser una concepción mucho más individual, esa capacidad de discernimiento. Y esa capacidad de discernimiento se va a dar marcada, ¿por qué? Por la libertad de decidir, que es algo que gracias a Dios en nuestro país tenemos capacidad de decidir. Y esa determinación de una elección en uno u otro sentido, lo que los norteamericanos han llamado las public choice, o los procesos de decisiones colectivas, son los que nos llevan en un camino o en otro. ¿Y qué necesitamos para esa capacidad de decidir? ¿Qué es fundamental? Pues conocer, porque uno piensa en ustedes en que ustedes van a tomar una decisión de índole profesional, una decisión de índole amoroso, una decisión de índole económico. ¿Qué necesitan ustedes para poder tomar una buena decisión? Información. O sea, si uno no tiene clara la información, ya sea desde el punto de vista sentimental, que le ofrece la pareja, que le puede redundar una inversión que uno hace, o que le ofrece ese nuevo trabajo, pues la decisión que uno toma queda muy corta. Entonces, yo soy de los que abogo, y no soy el único, porque hay muchos que lo han hecho antes que yo, que el punto de partida básico para desarrollar esos patrones y demás está dado por la educación. Si no hay educación, pues todo lo demás termina, porque la educación, además de ser instrucción, que es información, lleva detrás ¿qué? Y perdón la redundancia, formación. Una buena educación es lo que cambia precisamente los códigos culturales, reflexiones sobre la moral y muchas de las decisiones que uno toma desde el punto de vista ético. Sin educación no hay desarrollo en ningún punto de vista. Un país puede ser multimillonario, un país puede tener, y los hay, pero no tienen un desarrollo. Yo puedo ser muy atrevido y puedo decirlo, que me parece que hay países árabes que tienen todo el dinero del mundo, pero detrás de eso no hay unas sociedades que uno vea que avanzan de manera igualitaria o que reconocen la libertad, la posibilidad de desarrollo de los individuos. Hay un libro muy lindo que se llama Sobre la libertad, John Stuart Mill, que habla sobre eso, y sobre la manera en que el hombre libre puede desarrollarse, pues puede de alguna manera tomar las mejores decisiones. Se admira mucho, por ejemplo, Europa, se admira mucho sociedades que avanzaron, entre comillas, después de efectos traumáticos, de momentos traumáticos en la historia, después de guerras y demás, y desarrollaron una cultura diferente, desarrollaron unos conceptos diferentes, y precisamente el renacimiento de Europa y todo su desarrollo se dio luego de adoptar ciertas posturas que tenían de trasfondo una elección, un reconocimiento cultural primero, una elección de enamorarse de lo que está bien y de lo que está mal, y finalmente pues unas opciones éticas que la gente toma. La gente sabe que hay que ir a un paradero y coger un bus. Aquí todavía no hemos podido llegar a eso. Estamos en el 2013 y todavía nos cuesta que yo tenga que ir a un paradero y que tenga que esperar el bus en un paradero, como si eso fuera algo extraordinario. Eso es lo común en cualquier parte del mundo. Que me toca caminar 10 cuadras de mi casa, nos toca, y es así. Pero la gente va generando eso a partir de esos conceptos que son básicos. Bueno, vamos entrando en materia. Entonces, aquí hay unas definiciones de ética que de alguna manera
pueden ustedes tomarlas, tenerlas en cuenta y demás, y que tienen que ver precisamente con eso que hemos hablado, con decisiones que uno toma, ¿sí? Decisiones y, digamos, posturas. Yo lo llamaría antes de decisiones como posturas que yo tomo frente a una determinada actuación. Y una buena ética pues da tranquilidad espiritual, entre comillas, porque la manera en que yo he actuado en la vida al final me va dejando ciertas satisfacciones. Existe o está muy extendido en países como el nuestro que el ser es tener, y a veces la gente asocia el progreso a tener, y la gente dice: si usted logró tener 3 apartamentos, 2 fincas y muchos carros, pues usted fue una persona que le fue bien en la vida, ¿sí? Solemos asociar eso. Desafortunadamente es una cultura, eso viene muy de los americanos, que tienen esa cultura del consumismo y demás. Mientras que uno es un europeo y esa gente sabe vivir, entre comillas. No es que yo esté en contra de los norteamericanos, pero ustedes ven que los europeos son más de vivir. Ahora la crisis que tienen es porque se metieron en un estado social en que les garantizaba todo y no se preocuparon. Sí, es muy bueno vivir, bueno, pero también hay que trabajar, y hay que estudiar y hay que formarse. España tiene 27% de desempleo. Hace una semana estaba con un amigo, un colega español, un profesor español, que me decía la crisis tan grande que en este momento hay, porque la mayoría de gente entre 25 y 35 años no estudió. O sea, la gente dejaba la universidad para irse a trabajar en la construcción cuando estaba la burbuja. O sea, dejó la universidad para trabajar en la construcción. ¿Qué pasó? Se cayó la burbuja de la construcción y esa persona, ¿qué formación tiene? Ninguna. Entonces, a veces el inmigrante, pensemos en el médico que se fue acá, en el ingeniero que se fue acá, el colombiano y demás, tienen ya colonizados esos puestos y va a ser muy difícil. Entonces están tratando de que ese inmigrante, por ejemplo, que no tiene formación, o sea, esa persona que pinta, esa persona que construía, esa persona que recogía los tomates, se venga otra vez a su país para darle ese puesto a ¿quién? A los españoles, porque tienen un problema grande. ¿Por qué? Porque adoptaron el punto de que vivían del Estado, y España era uno de los países más pobres de Europa. España hasta el 78 fue una dictadura, y después del 78 adoptó una democracia, pero era la clase baja de Europa. Todo hasta el 2005 fue subsidiado por fondos de cohesión de la Comunidad Europea. Desde el 2005 le dijeron: bueno, hasta aquí llegó y ahora usted tiene que aportar. Entonces están ante un problema muy grande, y ese problema tiene que ver con donde todo termina, en impuestos. O subo la carga tributaria, o dejo de hacer gasto, o qué. Entonces, pasemos de largo. Simplemente yo creo que una definición de ética la pueden dar cada uno consigo mismo, y concluyamos en que al final del camino pues uno sabrá cómo vivió, qué fue lo que hizo, ¿sí? Entonces hay personas que dicen: yo logré un emporio muy grande, pero son infelices, ¿sí? Yo tengo mucho dinero, pero son infelices. Hay otras personas que puede que no logren el dinero, pero son felices. ¿Por qué? Porque detrás dejaron cosas que marcaron, o que de alguna manera hicieron algo por los demás. Siempre decía Bertrand Russell, otro educador, decía: uno debe identificar un don, y una vez que identifica un don, ponerlo al servicio de los demás. Esa es la clave del éxito, no más. Saber para qué uno es bueno y ponerlo al servicio de los demás. Eso dará más satisfacciones que cualquier otra cosa. Entonces, a partir de estas reflexiones que parecen de psicología y demás, y de incluso ayuda, pues vamos a llegar a lo que nos interesa, que es el fisco. Vamos a hablar entonces de todos estos temas fiscales. ¿Qué hay detrás de las obligaciones tributarias? Lo primero que tenemos que decir es: en general los tributos en sus orígenes estaban asociados ¿a qué? ¿Por qué la palabra tributo? ¿Alguien se acuerda de eso? La palabra tributo era lo que se le rendía al rey. Por eso viene la palabra tributo, es lo que yo rindo al rey. ¿Y por qué el rey podía cobrar tributos? Porque el rey, porque hay gente que, porque la gente lee y dice: ay, ese es el príncipe Harry, ese es el príncipe Andrés, ese es el príncipe Felipe. ¿Por qué hay reyes todavía? En teoría, ¿y por qué hubo reyes en el medioevo? Porque el rey encarnaba a Dios en la tierra. Esa era
razón de ser de que hubiera reyes. Hoy en día pues eso está como discutible, porque uno pensar que Carlos encarna a Dios en la tierra, pues le preocupa a Carlos o Dios, o sea, uno sabe cómo está la cosa. El punto es que el rey concentraba las tres funciones clásicas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el rey decidía que le rindieran tributo. En general esto en la Edad Media se veía como que pues había grandes imperios, es la época de lo que se llama el feudalismo, y lo que importaba era que la gente tuviera tierras. Y el rey era precisamente el dueño de los territorios y protegía esos territorios, y los familiares del rey eran ¿qué? El conde, el duque y demás. Generalmente tenían lazos de consanguinidad con los reyes. De ahí que se hablara de la nobleza, entre comillas. Sí, la sociedad victoriana, por ejemplo, es un típico ejemplo de eso que se requiere en las novelas de Jane Austen. Es un típico ejemplo. Y había otras personas que trabajaban la tierra, que eran los siervos de la gleba. Estas personas trabajaban la tierra a cambio de ¿qué? De protección y de comida, de nada más. El sistema tributario, ¿cómo fundaba? Pues el rey decretaba tributos. Eso era lo que... Y lo que uno pagaba en tributo, por la manera en que uno rendía el tributo, era ¿cuál? El señor de la tierra, el que tenía tierras, pagaba ¿cómo? Con caballos y demás. Porque ¿qué era lo que le interesaba a la gente? ¿Qué esperaba la gente del rey? Protección, seguridad. Eso era. La razón de ser de los sistemas tributarios viene del tema de la seguridad. O sea, el primer bien, y eso es, los economistas lo dicen, es asegurar un bien común, que van a decir después otros economistas. Y dicen, el bien común para mí era ¿qué? Seguridad. O sea, si a mí me garantizan seguridad, pues yo voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la Edad Media, donde había bárbaros, donde había conquista, entonces había que tener ejércitos. Por eso se hablaba de prestación patrimonial, que era yo aportaba un caballo o aportaba comida, o prestación personal. Si yo no tenía bienes, pues yo me enrolaba ¿en dónde? En el ejército. Eso, doctores, todavía está en la mayoría de constituciones del mundo, sobre todo las europeas. Ustedes no encuentran allá tributo o contribución, allá encuentran prestación patrimonial de carácter público. Eso afectaba ¿a qué derechos? El derecho de libertad, porque me obligaban a enrolarme en el ejército, ser un siervo de la gleba, o el derecho de propiedad, porque si yo era propietario de unos bienes me podían de alguna manera confiscar eso. Ojo con eso, no lo olviden qué derechos afectan: derecho de libertad y derecho de propiedad. En Europa empiezan a llegar los árabes que están abajo de África. Los árabes empiezan a colonizar todo lo que será España, Portugal, por eso la arquitectura abajo de España, la lámpara de Granada y todo lo demás. Los árabes que llevaban consigo comercio, siempre han sido comerciantes. Los árabes llegan con comercio y se van estableciendo en esos territorios. No siguen su naturaleza nómada. ¿Por qué? Por problemas de seguridad. O sea, no había seguridad democrática, como diría aquí un ex que quiere ser post. Entonces, no había seguridad democrática, y entonces ellos no podían seguir subiendo y se fueron estableciendo en unos sitios que se denominaron los burgos. Y de los burgos, ¿qué esperaba la gente? O sea, la gente, que era lo que hacía, era una vida muy simple, lo que se llama el oscurantismo en Europa. Había reyes, y siempre al lado del rey, ¿quién estaba? El obispo, el papa, ahí estaba. Era la teoría de las dos espadas: poder político y poder religioso. Si esos dos poderes no se vinculaban, no había poder. O sea, el que legitimaba que usted viene de Dios era el rey, el cardenal, el obispo y demás. Entonces la gente trabajaba toda la semana, un oscurantismo muy grande, y el domingo se elegantizaba y iba a misa. Y cuando salía de misa había la feria, la gente iba y demás. Y después en la tarde se iban al teatro, que era un legado de los griegos. Y el teatro era donde estaban, perdónenme, los guaches, entre comillas. Los guaches, ¿quiénes eran? Los artistas, que eran lo más peyorativo que había. Y los artistas, quien haya leído Shakespeare o haya visto Shakespeare apasionado, se acuerda como Winnie Patrus se enamora de Joseph Fiennes, que era ¿qué? Shakespeare con una noble. O sea, era un tema así, y así funcionaba, todo muy oscuro. Entonces el rey se dio cuenta que llegaron estos árabes, y estos árabes se fueron constituyendo a las afueras y fueron creando los burgos, y de ahí va a florecer una clase social que se va a llamar la burguesía. ¿Por qué florecerá? Porque esas personas que trabajaban la tierra, esos siervos de la gleba, van a entrar
trabajar con ellos a cambio de ¿qué? De una remuneración. Y va a haber como una suerte de mestizaje, que tal vez es uno de los caminos más afortunados de la humanidad. El amor hace lo que hace, árabes empiezan a entender con europeos y demás, y empieza a florecer las ciudades en el mundo. Ahí es donde es el origen de las ciudades en el mundo, doctor. Las ciudades en el mundo son centros de comercio, era donde se comerciaba. ¿Y qué hay en las ciudades? ¿Cuál es el centro? Donde está la iglesia y donde está el comercio. Y eso será casa. Por eso las grandes ciudades en el mundo, casi todas están al lado del río del mar. París al lado del Sena, Londres al lado del Támesis, Estambul al lado del Bósforo, Buenos Aires al lado del río La Plata, Bogotá. Pero ahí pueden leer un ensayo de Roberto Junquito que decía que las dos ciudades que más debían desarrollar sobre los dos puertos eran Barranquilla y Buenaventura, que era donde, sí, con el Magdalena, que ahí debía entrar, en teoría, el desarrollo debería estar allá. Además, Nueva York, ¿qué es? ¿Acuerdo? O sea, en general ese fue. ¿Qué pasó? Pues que el rey dijo, bueno, usted está en mi territorio. ¿Y saben cuál es el origen del sistema tributario? Ese que tiene que ver con ustedes. Aspecto espacial. ¿Sí? Él dijo, mire, usted está ejerciendo una actividad comercial, ¿en dónde? En mi territorio. ¿Se han visto que se pelean todos los municipios de Colombia por eso? ¿Sí? Usted tiene su sede de fábrica en otro lado, no, pero está comerciando aquí. ¿Sí? ¿Se acuerdan las discusiones que se suelen dar en el tema de ICA, por ejemplo? Pues el primer impuesto fue el ICA. Porque ellos decían, usted está ejerciendo una actividad industrial, comercial o de servicios donde en mi territorio, por eso usted me tiene que rendir tributo. Pero además usted esas mercancías las trae de otro territorio, entonces usted me tiene que rendir tributo por eso, y ese es el origen de las aduanas. Y resulta que usted puede que genere unos ingresos a esas personas que se empleaban, ese es el origen de la renta. Y puede que usted vaya y consuma, como noble o como lo que fuera, entonces ese es el origen de los impuestos al consumo. ¿Sí? Ese es el origen de todo lo que va a ser el sistema, entre comillas, de los tributos. Pero había un problema. ¿Quién lo definía? El rey. ¿Y el rey cómo lo definía? Como quería. El rey puede hacer lo que quería. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los árabes? Al principio lo pagaron gustosos porque los iban a aceptar en una sociedad, pero después se dieron cuenta que ellos no los invitaban a la fiesta, entre comillas. O sea, que ese dinero no iba solo para el ejército, sino para grandes castillos hermosos. Entonces, quien va a París quiere ver cómo Luis XIV hizo en Versalles un castillo impresionante. Y todo el mundo va y se toma fotos en los castillos, porque ellos invirtieron el dinero en muchos lujos, además del ejército. Y esos lujos, quien se haya vivido en un conde de Montecristo, eran excluyentes. Entonces, usted sí, usted no. Usted sí entra, usted no entra a estas fiestas. Porque había nobles y había personas que no lo eran. El burgués era un término peyorativo. Hoy en día la gente considera que el burgués es como, a veces se confunde y dice, no, es de clase. No, el burgués, perdónenme la expresión coloquial, era un niño con plata. Era una persona que no tenía nobleza, pero tenía ¿qué? Dinero. Entonces, ¿qué pasó? Los burgueses se organizaron, cooptaron a la iglesia de alguna manera. Eso lo cuenta, para que esté entusado, se puede leer un libro de Christian Stark, muy bueno, 800 páginas, donde dice todo ese cuento. Ellos cooptan a la iglesia, se la ganan, empiezan a financiarla, entonces la iglesia queda como en un sándwich, porque la mayoría de sus fieles, ¿dónde estaban? Ya estaban en la burguesía. ¿Sí? Y ellos empiezan a organizar sus fiestas. Los burgueses también hacían sus fiestas y decían, yo me divierto diferente. Y por eso hasta Buñuel hizo una película que se llama El discreto encanto de la burguesía. La burguesía se divierte de una forma en que no se divierten los demás. Al final, ¿qué concluye? Que sabe que el que va a definir los tributos no puede ser el rey, sino tiene que ser alguien que me represente. Y esa decisión de alguien que me represente se llamó en sus inicios dietas. O alguien que discuta sobre qué aprueban acá, porque el rey está cobrando impuestos como quiera. No puede ser como en la película de Robin Hood, que el rey iba, ponía, se decreta y ponía los árboles. No, vamos a reunirnos. Y ese es el origen, doctores, de los parlamentos, congresos, dietas, consejos, como lo llaman. ¿Por qué hay dos cámaras? Porque los ingleses, que dicen que fueron los precursores, aunque los españoles han dicho que ellos lo hicieron primero en Cádiz, los ingleses dijeron, aquí no nos vamos a entrar todos. Aquí va a haber una cámara que va a representar a quién, a los nobles, por eso hay una cámara de los lores,
y va a haber una cámara de ¿qué? De los burgueses, que es los comunes. Es el origen del bicameralismo en el mundo. Y ahora, para defender la libertad y para defender la propiedad, ¿qué se inventaron? La ley. John Locke, por ejemplo, decía, la ley es lo único que defiende la libertad y la propiedad. Entonces, el origen del Parlamento en el mundo, del sistema político, todo tiene que ver con impuestos. Por eso en la vida solo hay dos cosas que son fijas, ¿se acuerdan? La muerte y los impuestos. El único que está vivo, ese es el adagio que siempre nos hemos tenido. Entonces decía, en la medida en que yo tengo una ley fiscal justa, pues de alguna manera todos vamos a pagar. Y ahí es donde viene el problema. Porque ahí es donde viene la decisión ética. ¿Pago o no pago? Pero antes de eso, ¿la ley es justa o la ley es injusta? Porque si yo veo que los que más dinero tienen hacen planeaciones tributarias y no terminan pagando un peso, porque el que menos dinero tiene que pagar. ¿Sí? Entonces alguien puede hacer muchas críticas en ese sentido, y ahí es donde viene el código cultural, ahí es donde viene la decisión de la moral, de qué está bien, qué está mal, y ahí es donde viene la decisión ya particular, que es la ética. ¿Sí? Y vamos a tratar de verlo en varios escenarios. Vamos a verlo desde yo. A ver, yo trabajé en la DIAN en 3 años y medio. Buena parte, si aprendí algo de tributario, buena parte de lo que aprendí en la práctica fue mi paso por la administración. Estuve en el sector privado también, entonces digamos que he jugado con la camiseta de Millonarios en Santander, porque estuve en el sector privado, que es otra forma de ver el tema, y también estoy en la jurisdicción como juez de la sección cuarta del tribunal, y a veces me toca fallar casos, y todas esas cosas, como con eso uno todas las camisetas entre comillas, o sea, la equidad también de la música, digamos, pues. Entonces es como ver el panorama, y es lo que vamos a intentar a ver cómo se dan esas decisiones y cómo la ética influye, tanto cuando yo estoy en la administración, cuando yo soy un contribuyente, cuando en algún determinado caso soy un juez y tengo que fallar un caso, o lo más importante, cuando soy un ciudadano. ¿Sí? Entonces, si la ley fiscal es justa, pues todos debemos pagar en conciencia. ¿Sí? ¿Cuál es la principal crítica? Que ustedes oyen en los asesores, en los foros y demás, que la ley fiscal a veces no es justa. Anoche acaban de detener a casi 25 funcionarios con, me imagino, un entramado de particulares grandísimos por otra vez el descubrimiento del carrusel de devoluciones en el IVA por exportaciones ficticias con proveedores que no existen y demás. Creo que está en la noticia hoy en primera plana. ¿Sí? Ahí, eso es un ejemplo para analizar el tema de la ética desde el contribuyente y también obviamente el servidor público que se ha prestado para eso. Porque ¿qué hicieron ellos? Tomar decisiones en pro de qué, de lo que está bien o está mal. ¿Cómo era su moral? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué eso se presenta tanto? ¿Por qué ha habido tantos escándalos con ese tema? En particular el tema de IVA creo que había reventado ya hace 2 o 3 años, cuando hubo un aumento. Me acuerdo que un día que estuve hablando con Juan Ricardo Ortega me decía que aumentaron de 300.000 millones, casi 3,5 millones en un año las devoluciones. Es algo raro, tenía que haber ahí, ¿cierto? Más cuando usted iba y veía la empresa, y se supone que eran empresas que manejaban todo eso y era una oficinita pequeña. Entonces, decía dónde es que se hacen las cosas. Bueno, entonces vamos a ver que para que haya ética, entre comillas, pues debe haber una ley justa. Y la ley, pues, es resultado de los seres humanos. Entonces Rousseau decía, mire, como eso es resultado de la voluntad humana, acuérdense que Rousseau fue el que escribió el contrato social. Y Rousseau, como los franceses, creían en la libertad, igualdad y fraternidad. Acuérdense que esos son los colores de la bandera de Francia. Y él decía, la voluntad en últimas genera lo mejor, razón por la cual yo no considero que la ley es injusta, porque si la ley es la expresión de la voluntad popular y es general y abstracta, la ley tiene que estar bien. Pues yo no estoy muy de acuerdo con Rousseau. Yo creo que cuando uno lee a veces cómo queda la ley, pues no está bien, porque precisamente cuando la ley queda mal hecha o es injusta o no cumple lo que vamos a ver más adelante, es donde se empiezan a presentar muchos problemas. Y detrás de eso pues viene a haber
un principio básico que es la justicia. Entre justicia, moral y derecho formarán un trípode que me llevarán a esas decisiones éticas. Lo que está bien, lo que está mal, la manera en que se configura ese sistema normativo y la manera en que ese sistema normativo responde a un valor básico que es la justicia. Ahora, en general la religión, y buena parte de lo que dijo Santo Tomás de Aquino, fue siempre, en últimas nosotros pagamos impuestos porque vamos detrás de un bien común. Vamos detrás de una causa que es eficiente, tenemos una causa que es material, tenemos unas causas que nos mueven a pagar impuestos. Si yo le pregunto hoy a una persona de Bogotá, ¿usted cuál es el bien que espera? Seguramente voy a tener una respuesta muy diferente dependiendo de la persona a la que le pregunte. Si yo le pregunto a una persona que está en Ciudad Bolívar, ¿qué espera usted del Estado? ¿Por qué pagamos impuestos? ¿Para qué? ¿Se nos revierta en qué? En gasto. ¿Sí? Si yo le pregunto a esa persona de Ciudad Bolívar, tal vez la inquietud que tiene ella, y me atrevo a decirlo, es... Yo, por ejemplo, con mis estudiantes en el externado una vez nos pusimos a analizar el plan de desarrollo de Bogotá hace muchos años, hace como 8 o 9 años, y les dije a cada grupo que se fuera a una localidad y vieran el plan de desarrollo local, porque la planeación en teoría es un instrumento de participación muy importante. Y entonces ellos encontraron una cantidad de cosas interesantes. Y dentro de las cosas que encontraban eran curiosidades, por ejemplo, que la gente en ciertas ciudades, en ciertos aspectos de Ciudad Bolívar, la gente no podía subir no podía el médico subir a ciertos sitios por razones de seguridad. Entonces la consulta se daba por teleconferencia. Entonces uno miraba la pantalla y le decía, me duele acá, y el médico recetaba. Así era el tema. Lograron establecer, por ejemplo, que donde más niñas embarazadas había y había un problema grande en la localidad de Usaquén, que donde más vivía la tercera edad era en Teusaquillo, que donde más, o sea, una cantidad, no estoy hablando de que nadie no se sienta en los de Teusaquillo, sí. Que donde más perros había era en Tunjuelito, y perros de 4 patas, no de 2. ¿Sí? Y cierro ese contacto. ¿Por qué yo traigo esta colación? Porque usted le pregunta a la persona que está en Ciudad Bolívar, oiga, ¿usted qué está esperando de Bogotá? Tal vez esa persona dice, oiga, yo espero un centro de salud. O tal vez dice esa mamá que tiene que coger un bus y tiene que desplazarse 2 horas para su trabajo de ida y de venida. Tal vez lo que espera esa mamá es tener un colegio en que su niño pueda estar toda una jornada donde le puedan brindar unas onces, un almuerzo y demás, y a llegar en la tarde. Y esa es la percepción que ellos tienen del Estado. Si el Estado, por ejemplo, les da ese centro de salud y les da ese centro de educación, ellos van a estar tranquilos. Mientras usted va y le pregunta de pronto a una persona aquí en Rosales, y dice, bueno, ¿y usted qué está esperando del Estado? Pues hombre, que vaya trancón en las vías, esto está de loco, yo no puede salir, ¿sí? Puede uno ir tranquilo, salir por la circunvalar y trancón, se baja a la séptima y trancón. Ya no puedo caminar porque imagínate que robaron a yo no sé qué. O sea, esa percepción de él es completamente diferente. Y eso va a medir mucho qué decisión tomo yo. ¿Me explico? Porque la decisión de yo pagar o no, y volvamos al aporte voluntario, la tomaré entendiendo qué le está dando a mí el Estado. Entonces esa persona que siente que, pensemos en que las calles están problemáticas y que no hay seguridad, por ejemplo aquí en el estrato 6, frente a la persona de estrato 2 o estrato 3, es completamente diferente. ¿Sí? Y sus decisiones, o sea, su ética va a ser completamente diferente. Porque ¿qué marcará en últimas? Esa decisión que yo tomo. Entonces, ese es un punto de reflexión que siempre ha estribado detrás de los colombianos. ¿Por qué los colombianos no pagamos impuestos, no nos gusta pagar? Yo no conozco el primer asesor tributario que me cuenta es que a mi oficina fueron y me dijeron, mire doctor, yo quiero pagar, ¿cómo pago, dónde pago y a qué horas pago? A eso da cuando hay amnistías, ¿no? Y entonces ella dice, oiga, ya me dijeron que hay una cosa ahí, yo no sé si, tal vez me contó un primo que hay como una cosa que se llama condición especial de pago y me dijeron que, miren, me iban a descontar y yo de verdad tenía un pequeño problemita y fui allá y me dijeron que pagar y de pronto se me redució y quedó tranquilo. Pero
piensen ustedes en la mayoría de personas, ¿cómo toman esas decisiones? ¿Los toman por qué? ¿Porque les dio el Estado? ¿O qué percepción tienen del Estado? Y en este caso, no están hablando de nacionalmente, vámonos a Bogotá. Miran específicamente el caso de Bogotá. ¿Quién está brindando? Porque lo que está cobrando es Bogotá. Doctor, ¿tenía una observación? Doctor Linares, ¿qué considera usted de aquellos países donde penalizan el no pago de impuestos? ¿Será que también juega éticamente el valor de pagar impuestos? El tema de la penalización y después, ¿su nombre es? Carlos, Doctor Carlos. Esa pregunta siempre ha estado, por ejemplo, con el tema del contrabando, siempre ha existido. Después, cuando se dio la penalización de las no retenciones en la fuente por el concepto de IVA, y siempre se ha planteado el delito fiscal como una opción para que la gente cumpla. ¿Sí? Algunos países son muy agresivos en eso. Yo creo que mi opinión personal es que los delitos fiscales funcionan en economías muy formalizadas, primero. Segundo, en culturas ya muy avanzadas en el sentido de que haya un reproche social a la conducta que toma un atajo, que es evasiva o que no cumple. Pero lo inmoral es lo reprochable socialmente. Sí, por eso, reprochable socialmente. El problema es, ¿cómo? Perdón, no lo entendí. Sí, que como lo inmoral es lo reprochable socialmente. Sí, reprochable socialmente. ¿Qué es lo que pasa en un país como Colombia, a mi juicio? Que desafortunadamente ese reproche social todavía no existe, a mi juicio, porque aquí todavía tenemos la cultura del vivo. ¿Sí? Entonces usted ve mucha gente que toma decisiones, a veces de no pagar, y dice, es que yo no pago. ¿Por qué? Porque nadie más paga. Y segundo, si pago, el día de mañana van a beneficiar al que no paga. ¿Sí? Por un saneamiento. Vean lo que acaba de salir a nivel nacional por el tema de los saneamientos. ¿Se acuerdan lo de la ganancia ocasional del 10%? Que dicen, mire, mi renta por comparación patrimonial, mi renta líquida, tráigame todo y 10% y quedamos tranquilos. Entonces, yo considero que todavía a nosotros nos falta precisamente ese reproche social. O sea, todavía no está tan mal visto no pagar impuestos como hacer otras conductas que sí están tipificadas penalmente. O sea, la gente le tiene, digamos, cierta tolerancia a eso. Y esa tolerancia está marcada ¿por qué? Por falta de educación, por falta de un principio básico que es la solidaridad y demás. Ahora, penaliza usted las conductas. ¿Tiene usted un aparato capaz de responder a esa penalización? ¿Tiene la capacidad usted en la fiscalía de judicializar a todas las personas que incumplen? Entonces, el tema del derecho penal un poco se ve desde la parte preventiva, ¿no? En teoría, cuando algo está penalizado, pues la gente se asusta y cumple, ¿no? O lo otro es lo represivo. Entonces, yo no sé, yo creo que para llegar a eso, nosotros deberíamos avanzar mucho más. Además, que le digo otra cosa, una informalización tan grande. Yo el otro día oí un dato que el 70% de operaciones en Colombia siguen dando el efectivo. O sea, para que nos hagamos una idea, o sea, no hay factura, no hay una transacción financiera, a pesar de que las últimas reformas han tratado de ir incorporando el tema de la bancarización para el reconocimiento de costos, gastos y demás. Pero yo creo que primero tendría que haber una jurisdicción especializada. ¿Se acuerdan que hace muchos años existió una jurisdicción especializada en temas fiscales en una época? Primero debería haber una jurisdicción especializada. Segundo, deberíamos haber avanzado mucho en la educación. Y tercero, vendría el gran problema, y es que si la ley no está bien concebida, usted podría también configurar en teoría un verbo rector, que es la base de una conducta típica, a partir de muchas actuaciones que puede que usted haya tenido. Pensemos también bien, en que la persona consideraba que no debía pagar. ¿Por qué? Porque él, vamos al tema específico de ustedes, porque él su actividad no la estaba realizando ¿en dónde? En Bogotá, pero sin embargo en teoría podría caer en un verbo rector amplio. Entonces, si usted me pregunta como conclusión, le digo, yo creo que la penalización
es muy difícil todavía en un país como el nuestro. Es más, usted va a ver cuántas condenas por contrabando hay, desde la ley 383 del 97, y son poquísimas. ¿Cuántas hay por favorecimiento de contrabando? Poquísimas. El tema de la no consignación de retenciones en la fuente, la mayoría se soluciona con el tema del acuerdo de pago, ¿sí? Entonces, la penalización sí es una opción, pero yo creo que como sociedad tendríamos que avanzar antes en un reproche más como ciudadanos, y precisamente ahí es donde tiene que haber un reproche más moral de lo que está bien y de lo que está mal, y en última es una reflexión personal, que es lo que yo haría desde el punto de vista ético, ¿sí? Bueno, entonces les decía que en teoría Santo Tomás de Aquino pues decía, oiga, todo esto lo hacemos por el bien común. Entonces era como el mundo ideal, ¿no? El mundo ideal es que, y ese bien común estaba marcado ¿por qué? Por seguridad y demás, que fue un poco lo que tuvieron el enfoque religioso de los tributos, que se daba en ese momento de las monarquías. Ya vienen los economistas y van a tomar otra formulación. Entonces los economistas dicen, bueno, no debe tributar, se tiene que tributar, pero usted debe tener en cuenta ciertos principios básicos, ¿sí? Y estos principios de la economía clásica en la imposición pues tienen que ver en primer lugar con igualdad, que mutaría a equidad, o sea, porque el concepto de igualdad es más o menos el que nosotros manejamos como equidad, entendiendo igualdad material. ¿Me explico? En teoría, la equidad soluciona un problema que la igualdad no puede dar, porque la equidad permite un tratamiento diferenciado si hay una justificación constitucionalmente plausible. Entonces, en teoría, si yo tengo una fundación, pues yo no debo pagar renta, un ejemplo, ¿eh? Y ese tratamiento diferenciado tiene justificación en que la fundación, en teoría, porque ese es otro tema en Colombia, ¿sí?, en teoría cumple una labor que no cumple el que persigue un ánimo de lucro. Entonces, cuando hablamos de equidad, un poco la introducción de estos principios que están en casi todas las constituciones, o en algunos ustedes la van a encontrar como igualdad, no habla de una igualdad real, sino de una igualdad material. O sea, a partir de la capacidad económica, pues yo debo o no cumplir. Entonces esto ya revierte de alguna manera la teoría clásica que traíamos de que todo está bien porque Dios lo dice y demás, esa teoría religiosa enclavada en los reyes, y que es lo que está bien, la ley es justa porque proviene de quién, del rey. Entonces lo que él dice está bien, porque cuando él habla Dios de alguna manera. Pues empieza todo eso a cambiar y se empieza a decir, oiga, ya para la configuración de un sistema tributario hay que tener en cuenta, y lo van a mirar estos economistas como Smith, otra serie de principios. Se habla de un principio de certeza, que es lo que dice Smith. Ese principio de certeza es lo que nosotros conocemos hoy en día como seguridad jurídica. Y ustedes saben que la seguridad jurídica no es otra cosa que la certeza del derecho positivo, y que mis actuaciones pues de alguna manera van a tener unas consecuencias previamente fijadas. Y detrás de la seguridad jurídica, ¿qué problemas hay? Hay el problema de la no retroactividad de las normas, hay el problema del concepto de confianza legítima, derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas, o sea, una garantía, eso es certeza. Y ahí también se va a establecer una regla, que es la famosa regla de los impuestos de periodo, que toquen al periodo fiscal, ¿cuándo? Siguiente, en la medida en que son más gravosos. Todo eso tiene que ver con seguridad jurídica. Mayor conveniencia recaudatoria. ¿Qué es ese principio? Pues es el que reconocemos nosotros como eficiencia. Eso es el principio de eficiencia que está en el 363. Yo recaudo tributos con el menor coste administrativo posible, ¿sí? Y a su vez el contribuyente, para pagar, puede pagar con el menor coste ese tributo. Yo quisiera que ustedes, por ejemplo, ahora me dieran un ejemplo de la Secretaría cómo se enaltece ese principio de eficiencia. Los saneamientos de cartera. Bueno, no, saneamiento, por ejemplo, la retención de la fuente, a la gente sigue creyendo a veces que la retención es un impuesto, y la retención no es un impuesto, es el anticipo de un impuesto. Precisamente establecer la retención, Bogotá es mucho más avanzada, o sea, es un ejemplo en muchas cosas, y no lo digo por ustedes en acá, siempre lo he dicho en clase, me conocen, siempre lo he dicho, mucho más organizada que incluso a veces la misma vía, en varios de los temas como los manejan. Por ejemplo, eso de establecer la declaración vía web, eso enaltece la eficiencia.
que ese formulario, ya no sé, yo me acuerdo cuando yo estudié tributario, a mí me tocó estudiar renta con un formulario que era una cosa tan grande que era como, sí, era como uno jugar Twister con el formulario, eso me acuerdo, era una cosa, entonces tirarlo en el suelo para hacer el examen. Y me dicen las personas que tienen más experiencia, me dicen que la gente iba, cuando iba a pagar los impuestos, iba con un camión detrás con todos los anexos. Por eso veía unos señores que ustedes se acuerdan en la cesta, que estaban con unas máquinas haciendo las declaraciones de renta cuando la gente llegaba allá. Hoy en día, en teoría, eso es mucho más sencillo, ¿no? Y debe haber funcionado. Yo lo uso como escéptico, doctor. ¿Qué pasa con el tema informático? ¿No? ¿Complicado o qué? ¿Lo hace más eficiente? Ahora estamos en la academia, tranquilo. No, sí, los formularios comercializables que se llaman sí, efectivamente era para beneficiar. Hubo uno de Inca Carlos de Federación que lo hacen como 75 gramos para poderse diligenciar. Y el banco, si no tenía por lo menos 50 o 55 gramos, no lo recibía. Y había unos de obligatoriedad en la. El mismo Fernando de formularios de ¿sí? Ah, bueno, pero de alguna manera es facilitarle a quién, al contribuyente. Por ejemplo, lo que pasa con vehículos, lo que pasa con los impuestos locales han avanzado mucho en eso, en teoría, ¿sí? Han avanzado mucho. Lástima que en nuestro país en general no hayan avanzado. Algunos otros municipios y es muy complicado. Además, ustedes saben que se replica por mandato de la ley en teoría el Estatuto Tributario Nacional para efectos de procedimiento en los entes territoriales, pero una estructura que fue concebida ¿para qué? Para impuestos nacionales y para la DIAN. Pero cuando la Secretaría de Hacienda son 3 personas en el municipio, ¿sí? ¿Cómo va a implementar usted todo eso desde el punto de vista? Pero digamos que llegamos a una nuez de la administración tributaria hoy en día, y es, perdónenme el término, la nuez de la administración tributaria o el éxito de una administración tributaria hoy en día depende de su sistema de información. Porque a partir del sistema de información surge la fiscalización y surge la posibilidad específicamente de enaltecer ese principio. Entonces hablamos de eficiencia. Y lo otro es el principio de economía. Y entonces Smith decía, mire, la diferencia entre lo que recaudo y lo que ingresa al tesoro público debe ser lo menor posible. O sea, todos deben pagar. ¿Sí? Todo el mundo como ideal también. ¿Sí? Ahora, Newmark, otro economista, va a decir, oiga, ¿sabe qué? Y eso es lo interesante de Newmark, que va a hablar de principios políticos, sociales y éticos. Y él dice, mire, antes de que usted me hable de todos los principios, porque ¿qué son los principios? ¿Qué es un principio y qué es una regla? A ver, ¿quién me cuenta eso? Eso podemos quedar hablando todo el día, porque eso no es escrito. Si uno está entusado, puede ir a leer principio y regla. Regla es un mandato definitivo y principio es en teoría un mandato de optimización, decía Robert Alexi, un teórico del derecho. Yo siempre explico con un ejemplo muy ordinario, me disculpan y demás, pero yo digo que las reglas y los principios, como cuando yo vivía con mis papás me decían, mi papá me decía, aquí hay unas reglas, Roberto Carlos. Entonces yo te presto el carro, pero tú me llegas aquí a las 2 de la mañana. Y si llegas a las 3, no vuelves a ver el carro. Si llegas a las 4, no lo vuelves a ver. Entonces yo llegaba a las 5 de la mañana, pues incumplía la regla y no más. O sea, ese es el tema de las reglas. ¿Se cumplen o no se cumplen? O sea, yo no puedo decir, no es que lo cumplí un poquito, es que llegué y casi. Y al otro día estaba desayunando con mis papás y mi mamá empezaba con una lora. Y empezaba, pero tú, Alfredo, ¿qué pretendes de Roberto si él está saliendo con una niña que no tiene principios? Pero yo a mi papá no le podía decir nada, pero a mi mamá sí me podía poner a discutir con ella toda la mañana, porque lo que para ella eran unos principios absurdos, inmorales y demás, para mí eran unos principios excelentes. ¿Sí? Ese es el espíritu de mi madre. Entonces, eran unos principios excelentes. ¿Qué pasa con los principios? Que no son definitivos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y muchas de las
discusiones de los asesores a veces se están basadas en que es que usted me está violando tal principio. Todos se agarran un principio, ¿sí? O el debido proceso, que es el que encanta a todos, ¿sí? O la equidad, o la eficiencia. Todo el mundo arranca porque detrás de los principios no hay algo definitivo. Por eso el juez constitucional lo que tiene que hacer es ponderar qué principio prevalece en un determinado caso. Entonces, lo que Newman nos dice es, detrás de los principios que son como esa frontera filosófica que tiene el legislador, y que no solo tiene el legislador, que tiene el operador jurídico, el servidor público, el mismo contribuyente, esos principios que deben seguirse. Hay una causa que tienen los tributos, y esa causa es ¿cuál? La capacidad económica. O sea, no puede haber tributos si no hay capacidad económica. Ese es el gran aporte de Newman, ¿sí? Él decía, todo tiene que tener una causa, capacidad económica. Ahora, un señor que hizo una tesis que se llama Pedro Herrera Molina, que lo tengo también aquí en uno de los ensayos de ética tributaria, 700 páginas de qué es capacidad económica. O sea, si siguen con las dos, ese es el tercer libro, ¿sí? ¿Qué es capacidad económica? Para la conclusión, yo me lo leí, no porque estuviera entusado, pero me lo leí, y el punto es que al final Pedro lo que dice es que capacidad económica no es lo mismo que capacidad contributiva. O sea, usted puede tener capacidad económica. Piensen ustedes cuando se estableció el impuesto al patrimonio, se revivió en el 2002, ¿se acuerdan? Con el gobierno de Uribe, que al otro día lo revivieron. Pues había mucha gente en ese momento que tenía capacidad económica. Piensen que tenía varias fincas, pero no podía ir a la finca. Entonces no tenía capacidad ¿qué? Contributiva. Entonces, tiene que ser el legislador muy cuidadoso al medir esa capacidad, y que lo que debe llevar es a la capacidad contributiva. Si ustedes ven el 95 de la Constitución, habla de los deberes del ciudadano, y el numeral 9 dice contribuir al financiamiento de las cargas fiscales del Estado bajo los conceptos de justicia y equidad. Ahora, diferencia justicia y equidad, cosa que no debería ser, porque la equidad no es una cosa que no es manifestación de la justicia. Pero Newman nos invita a que siempre tengamos en cuenta ese tema de la proporcionalidad y la capacidad de pago, la generalidad y la igualdad, ¿sí? Ahora, nos habla de la redistribución, porque él dice, y esta es un poco toda la teoría económica que habla de las funciones clásicas de la hacienda pública, que tiene como uno de los pilares, ustedes lo encuentran mucho en los libros de hacienda pública clásicos, los que existen específicamente sobre eso, Musgrave y demás. Ellos siempre dicen que la primera función es redistribución, y que hay un reparto nacional de la renta, o sea, que uno toma reparto personal de la renta, reparto sectorial, o sea, que hay que tomar de aquellos que no tienen para llevárselo vía gasto a aquellos que no tienen. Eso es redistribuir, y un país, digamos, logra el equilibrio en la medida en que logra esa redistribución y logra que la clase media sea mayor a la clase alta o a la clase baja. O sea, un país no se desarrolla cuando la clase alta es mayoría, no. Un país se desarrolla cuando la clase media es mayoría. Eso es un país desarrollado. Que está en discusión ahora, por ejemplo, con todo el tema de impuestos nacionales en Colombia, con la aplicación del IMAN y más, porque se mira la situación de los empleados y se dice, mire, prácticamente esto es un atentado en teoría a la clase media, ¿sí? Porque mientras el trabajador por cuenta propia o el otro va a poder hacer toda la planeación que quiera, ¿sí? Y va a jugar con un IMAN, van a ver ustedes cómo el empleado va a tener una afectación muy grande. Entonces, una de las grandes críticas es que eso en teoría que era para la equidad, no va a cumplir mucho ese objetivo. Bueno, ahora, ¿qué en teoría debemos tener en cuenta? Nosotros debemos pagar en proporción a nuestra capacidad, o sea, proporcionalmente a la capacidad que tenemos. Y ahí es donde viene uno de los problemas, yo creo que básicos. Pensemos en impuestos locales y pensemos en el predial. Aquí la gente va y compra un apartamento y lo compra sobre planos. A veces uno va por la circunvalar y ve que dice se vende tal, y de repente dice vendido. Y a los 6 meses pasa se vende. Uno dice se separaron, se divorciaron, ¿qué pasó? No. Hay gente que aquí cobra sobre planos en 100 millones, ¿sí? Después quiere vender a 1.000 millones y quiere pagar impuestos a 80 millones. Eso no tiene ninguna lógica. Si tiene el valor comercial, no debe ser la base.
sí, de alguna manera yo debo pagar en noción a qué, a la proporción del beneficio que yo tengo. O sea, en Cartagena, y esos son datos del director de la DEAN hace año y medio, ¿saben cuántas personas estaban pagando impuestos al patrimonio? 7. O sea, solo 7 personas tenían más de 3.000 millones en Cartagena. Ahora que estamos en Navidad. O sea, solo 7 personas tenían más de 3.000 millones en Cartagena, cuando hay casas en que el baño solo vale 1.000 millones de pesos en la ciudad vieja. Entonces el señor Cadastro, como diría Andrés López, el señor Cadastro es el que decide. Pero ahí viene un problema grandísimo. Mientras nosotros, por ejemplo, en el tema predial estamos, a mi juicio, ante una ilusión grandísima por un juego con ese tema de los avalúos catastrales y la toda, ¿sí? Porque lo acaban de ver ustedes en ganancias ocasionales. El gobierno prácticamente se dio cuenta que no podía controlar eso. La bajó del 33 al 10 y dijo, le bajo y con eso me va a pagar. ¿Sí? O sea, ya no va a constituir usted sociedades cuando haga la operación para diluir el tema de esa ganancia, porque eso lo afectaba a la generación de los inmuebles, de los activos fijos que uno posee por más de 2 años de existencia. Entonces, ¿a qué vamos? A que ahí la proporcionalidad se vuelve muy, muy complicada. Más cuando usted toma como valor, por ejemplo, también tiene en cuenta el estrato. ¿Sí? Ahora, ¿hay estratos? ¿De verdad hoy en día los estratos existen? Prácticamente eso es muy complicado. Aquí en la 69 yo tengo un amigo que cruza y es estrato 4, y cruza y es estrato 6. Una calle cambia, el de al frente es estrato 6 y él es estrato 4, y siempre se van a gloria de eso. ¿Sí? Y viven en la misma calle. El uso del suelo, otro problema grandísimo. Todavía tenemos un atraso en urbanismo muy grande. ¿Para qué vocación tiene mi uso de suelo? Residencial, comercial y demás. Entonces, tal vez las fuentes más grandes a las que le pueda apuntar específicamente la estructura de los impuestos locales va a ser la propia raíz. De ahí que valorización empieza a cobrar mucho protagonismo, y de ahí que otro, que algunos han llamado tributo, yo creo que eso no es un tributo, yo creo que es un ingreso patrimonial, que así lo he dicho. La participación en plusvalía también sea otra de las vías donde se va a recabar mucho. Ahora, donde en teoría hay una discusión donde sí, yo creo que es un impuesto que tiende a desaparecer, es el tema del ICA. ¿Por qué? Porque tomar usted como base los ingresos brutos, de alguna manera atenta contra qué, contra esa capacidad económica, contra esa proporcionalidad. Además que el tema del ICA se está volviendo un problema de territorial. O sea, todo el mundo, beneficios fiscales a las afueras de cada una de las grandes ciudades, ¿sí? Y comercialización en las grandes ciudades. Todos los fiscos compitiendo entre sí. Los grandes problemas del ICA están ahí. O sea, los grandes litigios que se dan en ese tema. Las decisiones éticas, ¿cómo se dan ahí? Pues piensen ustedes en una persona que hace esa maniobra con el apartamento, como la que les decía, toma una decisión y seguramente va a minorar la carga fiscal, y importa 5. ¿Sí? Porque él dice, o el puerto, ese es el tema de que dice, no, es que manejemos una escritura que está en 600, pero la escritura la ponemos en 200. Y tienen asesores que les dicen que eso está bien. Como le decía yo a una persona, o sea, cuando usted tenga espíritu traqueto y todas las 400 millones vayan a darlos en bolsas y demás, eso va a estar de alguna manera moviéndose y justifique todo ese dinero después. ¿Cómo lo va a justificar? Pero ahí, digamos, desde el punto de vista ético, ciudadano, yo creo que uno de los grandes problemas, por ejemplo, el impuesto local está ahí. O sea, uno no puede pretender vender un inmueble en 1.000 millones de pesos y pagar impuestos como si valiera. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que Bogotá valga más el metro cuadrado que Manhattan. Perdónenme, pero hay sitios donde está valiendo el metro cuadrado 16, 18 millones de pesos. Eso no tiene ninguna lógica. Eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista comparativo. Bueno, Tipke, si alguien quiere estudiar tributario, este es tal vez uno de los autores más representativos en la dogmática, y al cual uno necesariamente tiene que acudir, porque es citado prácticamente por todos. Un profesor alemán que hizo unos libros muy buenos, y él dice que
de alguna manera lo que nosotros migramos a que la tributación directa sea mucho más, y eso es algo que es lógico, mucho más progresiva, cumple mejor los principios que la tributación indirecta. Habla más de un país que haya mayor recaudo en IVA que en renta, a mi juicio, en un país como Colombia. ¿Sí? Porque la tributación directa en alguna medida puede cumplir más que la progresividad, mientras que la tributación indirecta suele ser más proclive a no cumplir que la progresividad. Y piensen ustedes en el IVA, a que nosotros nos dijeron impuesto al consumo, todos los almuerzos, el famoso corrientazo a bajar. Había senadores que iban, el otro día escuché un senador y franquicia. Yo como no quiero estar en el Senado, pues tranquilo, estoy grabando, si es un senador. No permitiremos que se grabe el corrientazo. Ay, es que el corrientazo, ¿de cuál corrientazo están hablando? ¿Del Conde, del Nogal, de cuál están hablando? Sí, yo decía, ¿de cuál corrientazo? El corrientazo no estaba grabado, eso es mentira. Estaba grabado el establecimiento, yo podía vender corrientazos si era el régimen común, pues cobraba IVA por el servicio, si era el régimen simplificado no. Pero nos dijeron, eso va a abaratar el corrientazo, y ahora el corrientazo aumentó. ¿Por qué? Porque impuesto al consumo es monofásico, usted el IVA que ha pagado en la cadena anterior no lo puede descontar, mayor costo, mayor precio. Entonces, ni bajó el tema ni nada de eso. ¿Qué pasa con la tributación indirecta? Cuando empiezan a extenderse a muchos bienes y servicios, pues deja de ser progresivo, porque el IVA, por ejemplo, surgió para bienes suntuarios. En el caso de los impuestos locales, uno empezaría a decir que casi siempre estamos hablando de tributación directa. Cuando hablamos de predial, cuando hablamos de tema del IFE, cuando hablamos de vehículos, y esa tributación es mucho más directa. En teoría, el esquema local debe ser mucho más progresivo, si se pudiera cumplir todo este tipo de elementos. Y no pasar, como está pasando en Colombia, donde los impuestos indirectos cobran mayor protagonismo que los directos. Ahora, vamos a los jueces. Pero antes de los jueces, si quieren, veamos un punto que me parece importante. Y es la ética. Miren lo que dice TIC, que clasificando a los contribuyentes. Eso no es un término de los seminarios. Él dice que hay dentro del homo económicos, o sea, el hombre económico, ¿sí? Hay un free rider que dice que sopesa las consecuencias de ser descubierto por la inspección y el beneficio de defraudar sus impuestos. Y ahí estamos ante una típica decisión ética. Eso se conoce, pero los tributarios hablan mucho de eso, del famoso riesgo subjetivo. ¿Sí? O sea, sí, me toca pagar, pero ¿será que me cogen? ¿Sí? Pues llegó esta cara, ¿será que me cogen? Entonces, ¿cuál es el provecho? Yo mido el riesgo. ¿Sí? Entonces yo sé, por ejemplo, que en el tema de vehículos, si no pago, estoy fregado prácticamente. Yo no podré enajenar nunca ese vehículo, porque un requisito básico en el tema de la enajenación es eso. En el tema de predial, en teoría, puedo pagar con las consideraciones normativas que ya hemos dicho, pero donde más uno va a ver esas decisiones éticas es sobre todo en ICA. Porque específicamente, ¿qué es lo que hace? Vuelvo a decir, sede fabril afuera, comerciando acá, pero no a través del establecimiento de comercio, no importa, la norma permite que sea con o sin establecimiento de comercio, pero me doy la pelea a ver si me cogen o no. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la decisión ética. Entonces, el doctor me decía, casos, ¿cierto? Me decía, ¿eso pueden penalizarlo o no? Entonces, ahí es donde también eso se ve en todos los tipos penales. La gente, ¿por qué incurre en delitos? ¿Me cogen o no me cogen? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, yo tengo un riesgo de que ese aparato estatal de verdad me vincule? Y cuando veo un país con tanta impunidad como el que vemos en Colombia, pues las decisiones éticas y en particular las decisiones individuales que cada sujeto toma no son las más afortunadas en ese sentido. Entonces él dice, y lo que dice Tip, que es free rider. Entonces mide el riesgo. Hay otro que parece el término mexicano, ¿no? El chalanero, que él dice, mire, yo no debo pagar y mi
me autojustifico a mí mismo, o sea, me tranquilizo a mí mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nadie paga, ¿sí? Y nadie está pagando. Entonces yo, ¿por qué voy a ser tan bobo de pagar? ¿Sí? Ese es otro que hay de pico. Y el elusor legalista, ¿sí? Ese dice, hombre, yo tengo una cara, es muy elegante ese, ¿sí? Yo quiero asumir la carga tributaria. A veces el que llega, por ejemplo, a la administración y pregunta, mire, la empresa de verdad está comprometida con arreglar su situación ante Bogotá, porque sin embargo es una situación muy difícil, de posibilidades. O sea, ese ha jugado con todos los vacíos que hay en las normas. ¿Para qué? Para pagar lo menor posible. Y ese es el oficio, perdón por la expresión, de la mayoría de los tributaristas. Es ese. ¿O por qué creen que llegan a la oficina de ellos? Algunos llegan ya con el problema, otros llegan antes del problema. Les va mejor a los que llegan antes del problema, porque eso hacen la mención. ¿Y hasta dónde está legítima la población? O sea, si tienen que optimizar el costo fiscal, porque también eso es legítimo. O sea, usted tiene un coste, piensen que ustedes montan un negocio, listo para pagar renta, crédito, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Pues usted obviamente cuando ve su balance dice, bueno, ¿y cómo hago yo para optimizar esto acá? ¿Qué hago? Toda la cosa. Pero eso se puede hacer, perdónenme la expresión, de manera decente, pues ya sabemos cómo. Entonces dice que hay tres tipos: el elusor legalista, el freerider y el famoso charlatán. ¿Sí? Ahora, llega donde el asesor, para meternos en la ética del asesor. Entonces, el asesor fiscal y la ética que debe tener, ahí es donde, bueno, hay en teoría, dos abogados que cobran duro, tranquilamente. ¿Cuáles son? El penalista y tributarista. El penalista y tributarista. ¿Sí? Y el otro día decía un penalista, no, mire, es que los penalistas salen en televisión y los tributaristas salen en PM. Porque le estaba diciendo que los penalistas eran los que más cobraban. Uno de los aspectos, digamos, de esto es que ahí es donde viene una persona que es asesor, y eso es muy duro, sobre todo cuando usted está solo y no está en una práctica corporativa, porque a veces las prácticas corporativas demandan unos conflictos, digamos, se cuidan mucho de a quien asesor. ¿Me explico? Llega cualquier persona y ellos le tienen que hacer como una suerte de estudio a la persona para ver de dónde vienen los dineros, quiénes son, y solo así se acepta la consultoría por el riesgo reputacional. Y no prestarse, sobre todo eso pasa con las grandes firmas. Pero ahí es donde viene el asesor y reflexiona y dice, bueno, ¿cuánto va a cobrar un cliente? Pensemos que una persona tiene un requerimiento de 5.000 millones de pesos porque no ha declarado ICA en Bogotá. Y dice, pero es que yo no soy de Bogotá. Yo toda mi vida y todo mi negocio es en Chile. Pero Bogotá, nada. Yo tengo 5.000 millones de requerimientos. ¿Cuánto cobrará ese, o en la liquidación? ¿Cuánto cobrará ese asesor por eso? Por esa compañía. El asesor dice, usted está parado en un problema de 5.000 millones de pesos. Y si no, pues vaya a la secretaría. Trata de arreglar ya. Están hasta reduciendo los intereses y las sanciones. Arregla ya. O sea, ahí es donde viene, yo creo que una frontera ética que aquí en Colombia desafortunadamente no se da mucho, y es el tema de cada uno, pues cada cual toma sus decisiones. Entonces hay personas que van, las consultan y dicen, demandemos. Yo tengo amigos que son expertos en eso. O sea, no es sino que la persona entra a la oficina y les dice, ya demandemos. O sea, no ha visto el papel, pero dice, demandemos. ¿Por qué? Porque cobran por la prima de éxito, no es la mayoría, pero cobran por la demanda y después dicen, no, es que puede salir un bruto, eso no es culpa mía. La documentación estaba ahí. No es obligación de medios, no es resultado. Yo soy como un médico, puedo garantizar que esto lo va a ganar. Pero obviamente ahí hay mucha gente, creo que ustedes en la secretaría, cuando llegan, hay mucha gente que la meten en unos problemas donde no hay ni la más mínima posibilidad de ganar. O sea, hay cosas que uno dice, oiga, ¿cómo este señor
Uno a veces cuando está en la administración, me pasaba a mí cuando estaba en la DIAN, uno llega, el contribuyente llega con el asesor y uno dice, ¿este dónde lo habrá conocido? O sea, ¿cómo se dejó engatusar de esta manera? ¿Sí? Ahí lo que generalmente, digamos, es más aconsejable es primero en el asesor hacer un concepto sobre la viabilidad o no de pelear, porque a veces a la gente la montan en unas peleas. Y como ustedes saben, el tema tributario es gradual. Entre más avanza la pelea, más la sanción y mayor el interés. Mientras que si usted acepta los hechos y se acoge a en determinado momento del procedimiento, entonces va a tener una reducción sustancial. Entonces, ahí lo que uno ve es que debería, de alguna manera, generalizarse en la práctica que ya se está estableciendo, por ejemplo, en otros países europeos, que antes, por ejemplo, de iniciar acciones, recursos, demandas o algo por el estilo, primero se haga un concepto y ese concepto tenga una determinada solvencia. Entonces, ahí usted puede tener dos tipos de asesores. Aquel que esa persona llegó a la oficina, estudió las cosas y le dijo, mire, yo le hago un concepto que puede cobrar ese concepto y decir, mire, usted no tiene nada que hacer aquí. Aquí toda la razón aquí en la administración, acógase a las pretensiones de la administración. O puede decirle, demandemos. ¿Sabe cuál es la diferencia? El que dice demanda va a cobrar 200 millones de pesos. Tanto por hacer la demanda y tanto por la prima de éxito. Mientras que el que hace el concepto va a cobrar solo 5 millones de pesos. Si hay que hacer demanda, seguramente cobrará algo similar. Pero, ¿qué tiene ese asesor? Una decisión que técnica. Uno u otro. Entonces ahí es donde hay un punto importante. Otro punto importante. Doctor Linares, qué pena. ¿Y dónde juega la ética del particular y exactamente de los asesores con la amenaza de los entes de control para las entidades? ¿Qué tan ético es que en un proceso tributario la entidad se enfrente por culpa de los asesores a los asuntos disciplinarios y de los organismos de control? Porque es que el particular y el asesor quiere ganar el asunto con amenazas de ese tipo, disciplinarias. ¿Y lo habla usted, por ejemplo, por el desconocimiento de un concepto o algo por el estilo? Incluso. Si usted lo puede conocer en la práctica. Eso pasa, y ahí pues digamos que tenemos, yo creo, es un punto importante. Yo creo que uno de los puntos más deficientes de nuestra legislación es que el sistema normativo, a mí prácticamente me cambiaron la pirámide de Kelsen cuando yo empecé a trabajar en tributario. O sea, porque a mí me habían enseñado que la Constitución estaba arriba, que la ley, que había un reglamentario, que era conceptos, eso era lo más abajo. Cuando empecé a trabajar en tributario me voltearon la pirámide, porque el concepto estaba por encima, la orden administrativa estaba por encima. ¿Y qué pasa? Cuando hay disposiciones, como por ejemplo esa de que los conceptos son obligatorios, ¿sí? Y el concepto lo hace ¿quién? La administración. Y la administración es parte de la relación jurídico-tributaria. Entonces ya hay por ahí una consideración de que hay falta de alteridad, entre comillas. Y lo otro, yo se lo decía el otro día al director de también, en una recomendación, un conversatorio que había, los conceptos no deberían ser emitidos por un ente que hace parte de la administración tributaria. Debería ser un ente independiente, de tal forma que el que hiciera el concepto no estuviera sesgado de alguna manera. Y segundo, hay que separar muy bien la fiscalización de la liquidación de sanciones y no confundirlas, para que se garantice ese debido proceso, que no sea el mismo el que investiga al que sanciona. Usted me habla de amenazas. Obviamente, todos los que tienen el poder o tienen la capacidad de asesorar a alguien, seguramente muchas veces llegan, y yo creo que uno de los grandes problemas, y perdónenme que lo diga, es que también no se valora, no hay respeto por el servidor público. O sea, aquí no hay respeto por el servidor público. O sea, el servidor público no se trata con el debido respeto, y no se trata con el debido respeto desde su remuneración, desde su muchas cosas. O sea, por ejemplo, los funcionarios que más ganan en el mundo de los países desarrollados, ¿quiénes son? Los que trabajan en la hacienda. ¿Por qué? Porque es que son los que tienen que ver con qué, con el recaudo del tributo. Entonces
Entonces, ¿qué pasa? Esas amenazas y ese tipo de cosas, pues yo creo que desde el punto de vista ético hay que pararlo, entre comillas. Porque la Contraloría, bueno, ahora está la Contraloría contra Fiscalía, ¿no? Creo que los de control no saben cuál es el que va a terminar peor. El tema es que esas amenazas, por ejemplo, la Procuraduría y demás, por una sanción disciplinaria o algo por el estilo, yo creo que en la medida en que la ley y el actuar del funcionario esté sujeto a los protocolos que la misma ley establece, pues no hay problema. Y si esos protocolos no están claros, la corrección viene en la ley. Pero la corrección no se puede dar a través de reglamentos, no se puede dar a través de conceptos ni demás. Porque ese es el gran problema en Colombia. ¿Qué? Concepto unificado de IVA, por ejemplo. Eso estudia la ley, que no es concepto unificado. Pues mientras tengamos las normas así como están, el gran problema es una mala concepción de las normas. ¿Qué es menor en impuestos locales? En impuestos nacionales. Entonces es un problema grave. Bueno, pensemos en que llega a la oficina de la persona alguien y dice, mire, yo estoy haciendo esto y estoy evadiendo. Bueno, nadie lo dice así. Pero la gente dice, mire, es que el negocio de la familia siempre, y siempre le echan la culpa a la generación anterior. En la oficina siempre le echan la culpa a la generación. Mi papá toda la vida tuvo un negocio. ¿Sí? Yo tomé esto hace unos años y él nunca ha pagado ICA. Y ahora llegó y tú dices, papá, hombre, ya es un anciano, yo ¿qué voy a hacer? Yo estoy al frente de esta cosa. Pero obviamente es una práctica fraudulenta. Ahí viene una decisión ética y es el secreto profesional. Y ahí es donde ha habido ahora unas discusiones muy grandes para que hay quienes quieren levantar ese veto, ¿sí? Porque muchos de los abogados amparan el secreto profesional, pero muchas veces las conductas que se pueden, por ejemplo, el tema de lavado de activos es impresionante. Entonces usted escucha y ¿qué? Tiene que salir a contarle a la DIAN y demás, ¿dónde queda el secreto profesional? O sea, ahí hay un punto de vista ético que no solo va a ser una decisión individual, sino yo creo que ahí la cultura y la ley tienen que cumplir un papel para determinadas conductas establecerlas. Ahora, creo que tenía que ver con la pregunta que hacía el doctor Carlos. Ética del asesor frente a la administración. Cumplimiento por el profesional de una función social. A veces nos vemos como enemigos, entre comillas. Me acuerdo que yo trabajaba en la DIAN, que saca un hermoso requerimiento una vez, como de 8.000 millones con una gente que nunca le estaba pagando. Y ahí le conté a mi papá orgulloso: mira, yo no llego a las 2 de la mañana, pero mira lo que se hace. ¿Sí? Sacamos este requerimiento, esa empresa va a pagar, toda la cosa. Y al final la empresa me contestó, eso fue una documentación, bueno, en esa época yo era joven, ingenuo, creía en el amor, la justicia, el derecho de contribuir, todas esas cosas. Me contestaron muy bien, obviamente fue una firma muy dura, argumentaron muy bien, pero ya la cosa se volvió personal. ¿Sí? Así, pues vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que también tener en cuenta que lo que prestamos es un servicio público y debemos ponernos también en la posición del otro. Pues eso es un mensaje en psicología que es básico, o sea, la única manera de entender uno es siempre tratar de ponerse en la solución de otro. Y pues, el asesor es ¿qué? Un asesor. Ahora, muchos de ustedes seguramente el día de mañana van a ser asesores. Pues también es ponerse en la situación del otro, pero con un respeto, porque hay veces que llegan los asesores con una ínfula y con llámame yo no sé quién. Esa es otra, ¿no? Habla con yo no sé quién y dile que te parte de yo no sé quién. ¿Sí? Uno dice, no, mire cómo tiene. A veces puede dar con esos grupos, ¿sí? Pero es la posición y la manera en cómo nos relacionamos. Ahora, por más, digamos, reprochable que sea la conducta del contribuyente, yo creo que la atención no debe ser una atención de confrontación. O sea, no hay que volver personal lo que es objetivo. ¿Me explico? No hay que volver personal un tema que es objetivo. Esa inmadurez que yo cometí no debe cometerse. Y a veces eso pasa. ¿Sí? Pues, por ejemplo, las garantías del derecho de acceso al debido proceso, poder acceder al expediente, o sea, son cosas básicas. ¿Cómo es posible que llegue un asesor y le diga, no puede? Tráigame carta autenticada. Yo no entiendo la ley de trámites. ¿Qué fue lo que hizo?
ética para liberar un carro, ya me pidieron. Déjeme pregunto si es carta autenticada ante notaría. ¿Sí? Con el sello, pues, con toda la cosa. No sabe si el sello está bien, pues. No, faltó aquí. Miren que aquí la frase no quedó completa. Se lo mismo cuando no firma en notaría, que dicen, firma aquí, cuidado, oiga, qué debido proceso. Si te va a haber un expediente, pues va a haber el expediente. Ahora, también hay que tener cuidado, el expediente debe estar numerado, debe tener todas las condiciones, porque no falta el que coge el expediente. O sea, como no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, pues entonces hay que, sí, tomar la decisión. Pero yo creo que sí va a haber un respeto, tanto del asesor y del funcionario. Y ahí que hay decisiones que, ética, como tú, ¿cierto? Eso es. El alejamiento del cliente ante un profesional que revele su actuar ético. O sea, yo creo que también hay que llegar a un punto en que cuando llega un cliente o algo por el estilo, y hablo de cliente ante un servicio público como el que prestan ustedes, o al cliente que llega al asesor, pues deben tomarse una decisión y debe haber una recomendación lo mejor para él. O sea, hay gente que goza metiendo a la gente en problemas, por eso lo digo. Y después de que vivo, sí, pero vive a costas de quién, qué está haciendo, qué tipo de problema está generando. Y puede que viva así 1 año, 2 años, 3 o 5, pero llegará el momento en que la gente lo conocerá y sabrá quién es, porque para verdades es tiempo y los van a ubicando en ese sentido. Un asesor, en teoría, debe tener las virtudes de ser veraz, prudente, saber lo que debe conocer y ser justo, entre comillas. Ahora, en general en la administración a veces se están dando muchos problemas. Ya no vamos ya a la ética, pero vamos a verla ya en la administración específicamente. Se generan muchas tensiones y conflictos entre los cuerpos funcionariales, este es un término muy español, ¿sí? Por eso lo traigo, entre las diversas instancias que están en la administración. ¿Me explico? Entonces en la administración a veces hay unas unidades que investigan, hay otras que liquidan, hay otras que fallan los recursos, y a veces eso suele generar problemas. Uno de los puntos, por ejemplo, que ha sido criticado es el tema de los conceptos, que la misma administración haga los conceptos y que muchas veces usted como funcionario no está de acuerdo con el concepto. Pero ¿qué tiene que hacer? Aplicarlo, porque si no el día de mañana se ve sujeto a que una investigación disciplinaria o a que vayan a decir que es que usted está favoreciendo a yo no sé quién. Entonces, ese es un problema. Otro problema, el tema de la distancia, que en teoría está terminando, digamos, siendo una falacia más que otra cosa. Y no lo hablo solo en el caso de local, sino lo hablo en el caso nacional. O sea, porque prácticamente se corta y se pega lo que se ha dicho en instancias anteriores. Entonces, ahí de verdad hay que reflexionar si esa doble instancia, y para eso han creado unos tribunales independientes. O sea, por ejemplo, los que fallan los recursos, ustedes lo ven en Argentina, lo ven en otros países, el que falla el recurso no hace parte de la administración, es como una doble instancia. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, la Dirección del Presupuesto, la Dirección del Tesoro y la Dirección de Crédito Público. Y a su vez tiene como una suerte de tribunal administrativo arriba. Y tiene otra oficina que es la de los conceptos. Entonces, si yo presento un recurso contra un acto de la DIAN que resuelve la situación jurídica particular, o en este caso presento un recurso frente a una liquidación de la Dirección de Impuestos Distritales donde se resuelve una situación jurídica particular, el que resuelve el recurso no hace parte de la Dirección de Impuestos, sino hace parte de ¿qué? De un ente independiente de la Secretaría de Hacienda. Y eso evita muchos roces o conflictos que se pueden dar entre los que integran un determinado cuerpo en la administración. O cosa más absurda, a veces por la rotación que se da al interior de la administración, el que investigó termina también siendo el que termina fallando. O sea, ese es otro tema complicadísimo. Yo soy de los que consideran que eso es, primero, una violación clara, la falta de alteridad y un proceso y demás,
pero también debería establecerse una carrera. Por eso es tan importante, por ejemplo, a mí me parece muy buena la iniciativa que están haciendo ahora en este curso de formación, y así lo hemos dicho. También debería volverse aquí al concurso entre comillas, en muchos, para acceder a ciertos puntos. Lo digo porque los que trabajamos en la administración hace muchos años lo conocemos. Y era, usted por ejemplo, ¿cómo va a llegar a jurídica? ¿Entrar por jurídica o va a entrar a hacer conceptos? Y no voy a poner de ejemplo a Bogotá, voy a poner de ejemplo a la DIAN. Una reunión que sostuvo esta semana, lo verifiqué. Hay gente que está entrando a hacer conceptos. O sea, si usted nunca ha pasado por fiscalización, por liquidación, si usted no conoce cómo hacerlo, usted va a aprender a tributar haciendo conceptos. O sea, decir qué es deducible y qué no es deducible. Con la injerencia y lo que tiene un concepto en uno u otro sentido, ahí digamos que se presentan muchos inconvenientes. Entonces ahí es donde hay que reformular la estructura administrativa y hacer la estructura administrativa que obedezca a todo eso. Porque desde el punto de vista ético, para volver a la ética, a mí me llega un caso que yo investigué, ¿yo debería fallarlo? No tiene ninguna lógica, ¿cierto? No tiene ninguna lógica. Porque para eso tengo ya un prejuicio bien configurado. Entonces ahí es problemas de la administración, de cómo se hace la gestión, específicamente en lo que es la fiscalización y gestión, que ellos llaman la inspección, y hay que hacer un equilibrado reparto de tareas entre unos y otros. Muchas cosas no se arreglan a punta de normas. Creemos que todo se arregla a punta de normas. Entonces vemos conductores borrachos, sacamos una ley para penalizar a todos los borrachos. ¿Sí? Ahora estamos en las noticias con los Lázaros, ¿no? Todos los que están muertos y se despiertan, ¿no? Ahora estamos, entonces seguramente van a hacer una ley. La solución creemos que está en la ley. De pronto la solución está en la ley. ¿Está en qué? En la ética. Y detrás de la ética, vuelvo y digo, está la cultura, la moral, pero detrás de todo eso que está la educación. O sea, si usted al niño, desde niño, le inculca unos deberes, él va, digamos, viendo y va acostumbrándose que esa es la vida. Es como cuando ¿por qué estamos usando ya más o menos usamos la cebra? Que nos da pena no hacerlo. ¿Sí? O sea, en la medida en que eso no se genera con normas, se genera con cultura. ¿Sí? Se genera porque usted puede sacar muchas ventajas, pero también si crea una sociedad desigual, si usted no paga impuestos, se genera todo lo que los problemas que hay, pues el día de mañana eso se le revierte en una sociedad desigual donde hay inseguridad, donde hay resentimiento y demás, y eso es que termina en los hijos que usted tiene, que terminan recibiendo ese tipo de país. Entonces ahí es clave la cultura tributaria, socializarla la administración, socializarla los asesores, socializarla las universidades, socializarla todo el mundo. Pero eso también viene de qué? Perdónenme, pero mi abuelita decía una cosa: hay cosas que se aprenden desde la casa, no se las van a enseñar a usted en ninguna universidad. Esas son de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces la ética sí es una solución. O sea, la ética no es carreta. No hablan de ética, eso no es carreta. Es cuando la gente a veces dice, ay, me va a hablar allá carreta. No, eso no es carreta, son cosas muy importantes. ¿Cómo tomo las decisiones? ¿Por qué las tomo las decisiones? Y es un complemento del derecho a mi juicio. Bueno, para finalizar, ya se me acabó el tiempo, simplemente quería decir también algo de los jueces. Se está desgastando mucho la jurisdicción. En una época los jueces eran, pero ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Y lo otro, la jurisdicción contencioso administrativa, que es la que nos toca a nosotros, y la jurisdicción constitucional eventualmente, cuando hay juicios de constitucionalidad, pues uno debería propender también porque el juez entrar a valorar los hechos a partir del derecho, ¿sí? Y ahí también la formación de los jueces es importante, porque se da el caso, y eso es una reflexión, igual una reflexión ética, una persona que es designada magistrada, pero que no tiene idea de tributar, o sea, va a aprender tributario para allá.
Entonces esa decisión, cuando él lo nombra, ahí va la ética. Yo como me postulo un cargo, porque no tengo ni idea. Y entonces, ya te lo digo, en otros países, vuelvo a traer, los alemanes tienen jurisdicciones especializadas. Y volviendo a la pregunta que me hacía el doctor al inicio, el tema tributario es un tema tan complejo que debería tener jueces especializados, y no solo en la jurisdicción ordinaria, también en la jurisdicción constitucional. Los alemanes lo llaman el Reisen, yo no sé qué, yo no hablo alemán, pero no sé qué es el Reisen, yo no sé qué. O sea, el Tribunal Constitucional alemán tiene un Tribunal Constitucional especial para el tema del tema tributario. La jurisdicción contenciosa administrativa debería propender porque quienes lleguen allá de verdad tengan una formación, porque si usted va a aprender fallando, pues imagínese lo que se puede. Y ahora en procesos verbales, miren, les cuento un chisme, ahora en procesos verbales sí que están sufriendo, porque antes era todo por escrito, ahora en procesos verbales ahí queda cada uno como es, ¿no? Entonces, a ver, doctor. Doctor, buenos días. Sí, tiene toda la razón, la jurisdicción contenciosa se está desgastando mucho, pero adicional a eso me preocupa tremendamente el asunto y el ámbito de las tutelas, porque no solamente se desgasta la jurisdicción ordinaria, sino que ¿dónde queda la ética de los jueces penales, de los jueces civiles, que no tienen conocimiento del tributario y sin embargo tienen que abocar el conocimiento cuando se les... No tienen ni idea. Y a veces entonces todas la reconocen. No solamente eso, sino que hemos tenido casos en donde ellos tranquilamente nos van anulando los actos administrativos vía tutela, cosa que obviamente jurídicamente no lo pueden hacer, ¿cierto? Pero pues era una observación. ¿Tu nombre es? Luz Estela. Luz Estela, ahí hay un punto importante. La tutela en el ámbito de lo tributario. O sea, la tutela se crea como el amparo, que era, en otras latitudes se conoce como el amparo de derecho fundamental. Un actor público, un actor privado viola mi derecho fundamental y de alguna manera me amparan ese derecho. Y es un mecanismo extraordinario. ¿Qué sucede? No solo en el ámbito de lo tributario, el tema de la salud también ha habido. Porque, ¿qué pasa? Nosotros nos metimos con una cantidad de derechos y no teníamos cómo reconocer esos derechos económicamente. Yo creo que eso se solucionaría también con la jurisdicción especializada, de alguna manera. Hay un estudio, de todos modos, que te recomiendo, que va a estar por salir. La doctora Esperanza Buitrago va a sacar un análisis muy interesante sobre la tutela en el ámbito de lo tributario. Un libro específicamente sobre este tema. Pero estoy de acuerdo contigo. Solución, mi juicio, vuelvo a abogar por la jurisdicción especializada, vuelvo a abogar por la meritocracia de alguna manera. Yo creo que la meritocracia será que si usted va a ser magistrado, pues usted tiene que rendir un examen, tiene que mostrar su suficiencia, tiene que mostrar que es especialista en el tema. Porque si usted es especialista en laboral y se va a fallar en el tributario, y perdónenme, la jurisdicción, si no corrige los errores que está teniendo cada día, está teniendo un desgaste muy grande. Y otra solución sería que la escuela tributaria fuera de alguna manera, entre comillas, obligatoria y aún con mayor razón para nosotros. El curso concurso, es que eso hay que llegar. Y a través pues, del tiempo que uno permanece en la carrera, que usted haga una carrera. A esto debería apuntar. Eso seguramente le va formando mucho. Bueno, doctores, muchas gracias por escucharnos. Yo voy a poner a disposición de ustedes tanto la presentación como unos documentos. Esos documentos están en PDF, son documentos públicos, muchos publicados por el Instituto de Estudios Fiscales, para el doctor Raúl, si lo quiere socializar o cualquier inquietud que tenga. Y creamos que la ética es un buen vehículo para mejorar como sociedad y reflexionemos un poco sobre varias de las conductas que tenemos. Yo creo que eso se extrapola. Yo, con el respeto que me merece, yo creo que a su presentación hizo falta una diapositiva. Bueno. La ética del legislador. Claro. El tema tributario. Tienen toda la razón. Y le compro la idea, la ética del legislador es hacer buenas leyes. Y no dejarse llevar. Y no el lobby. Y no dejarse llevar por los lobistas que meten una coma o un párrafo o un inciso. Creo que tiene usted toda la razón y la voy a integrar muy poderoso. Tiene toda la razón. Ese es otro factor importante. Bueno, muchas gracias. Les deseo lo mejor.